A continuación hablaremos de la crónica. La crónica es el antecedente directo del periodismo actual. Antes de que existieran el periódico como medio impreso y así formal con las noticias que se publicaban, lo que salía no eran noticias ni periódicos, eran crónicas. Y a las personas que escribían las crónicas no eran periodistas, eran cronistas. Entonces, los cronistas escribían crónicas para que la gente obtuviera la información de los eventos que estaban ocurriendo en el momento. Y bueno, la crónica, su definición es que es un relato con muchos detalles de lo que está ocurriendo o de lo que ocurrió de forma secuencial, es decir, que se presenta en orden cronológico y de forma oportuna, o sea, lo más pronto posible, después de que hayan pasado los acontecimientos de interés colectivo más recientes. Entonces, pues como dice aquí, es un texto en el que se combinan dos elementos, que es el relato de lo que está ocurriendo, de los hechos, y en muchas ocasiones, dependiendo de la crónica, se acompaña de la opinión y los juicios de valor del cronista. Y bueno, aquí dato extra, la palabra crónica pues viene de crono, que significa tiempo, precisamente porque es un relato que se presenta de forma crónica, así de comienzo a fin. ¿Cuáles son sus características? Es un género que combina lo objetivo con lo subjetivo. Cuando hablamos del objetivo, pues hablamos de la información veraz, y cuando hablamos de lo subjetivo, hablamos de la interpretación que hace el cronista. Entonces es un género periodístico que está justo en medio entre el periodismo informativo y el periodismo de opinión. Nosotros ya lo hemos visto, el periodismo informativo pues lo vimos en noticia y lo vimos en reportaje, y el de opinión pues lo vimos en artículos editoriales y en columnas. Habitualmente, pues esto es como la característica principal, sigue un orden cronológico en la narración de los hechos, y dependiendo del tipo de crónica puede ser interpretada, valorada, comentada o enjuiciada por el autor. Por supuesto, tiene que ser escrita en un lenguaje claro, sencillo y comprensible para los lectores, y como la noticia responde a las preguntas qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. La diferencia de la crónica con la noticia es que la noticia se centra en el qué, mientras que la crónica se centra en el cómo. A través del relato, en la crónica se expone cómo se fueron dando los eventos. La estructura de la crónica pues es similar a la de la noticia. Tenemos el título, el titular. La entrada, chicos, la entrada es muy importante, es la introducción. Entonces la entrada en todos los géneros periodísticos es muy importante, y lo mismo en la crónica. Debe haber un párrafo que introduzca al tema del que se va a hablar. Luego viene el cuerpo, en el que se van ahora sí relatando de forma cronológica todos los acontecimientos del gran evento, y pues al final, intercalado o al final, se ponen los comentarios del cronista. Bueno, aquí hablando un poquito más de la diferencia entre crónica y noticia, tienen una estructura de los géneros informativos, la que ya hemos visto, y por eso es fácil confundirla con la noticia. Es justamente esto que les explicaba aquí, ¿no? Tiene la misma estructura que la noticia y por eso es fácil de confundir. La diferencia va a ser que en la crónica la información va a estar centrada más en el cómo se fueron dando las cosas o en el proceso de los acontecimientos, y una crónica pues puede elaborarse de un evento histórico, como los ejemplos que tienen en plataforma del día de la matanza de Tlatelolco y de la Segunda Guerra Mundial, o puede ser como, no sé, una crónica sobre una rueda de prensa, o sobre una conferencia, o sobre una jornada. Combina la narración de los hechos, describiéndolos, e incluyendo en muchas ocasiones la visión del autor con sus opiniones o sus juicios. Y bueno, también la crónica aparece firmada, y la conclusión del cronista no siempre aparece al final, a veces aparece intercalada o en el titular. Dice, con frecuencia el autor escribe la crónica en el lugar de los hechos. O sea, ustedes imagínense a un periodista que asiste, no sé, a un concierto
o que asiste a una conferencia o que asiste a algunas jornadas de algo, y ahí estando empieza a elaborar la crónica. La crónica es un género que se utiliza muchísimo para los deportes, por eso dice también aquí el estadio, cuando se va a ver algún juego, algún partido, una sesión del Congreso o, por ejemplo, en el frente de batalla, en una guerra, el cronista puede estar ahí e ir narrando los eventos. El cronista informa sobre lo sucedido, pero además lo comenta desde su punto de vista, ofrece una interpretación subjetiva, pero no debe excederse, porque lo más importante no es opinión. Este no es un género de opinión, es un género que combina opinión e información. Entonces debe haber un equilibrio entre esos dos, dependiendo del tipo de crónica que sea, que ahorita vamos a ver los tipos de crónica. Estos son, en general, los tipos de crónica que existen. Hay muchos tipos y depende del tema, del texto o de lo que se esté narrando, y también el estilo del cronista, del cómo escribe, va a hacer la diferencia, pues porque dependiendo de lo que esté narrando, el tono de la noticia va a ser diferente. Como dice aquí, no es lo mismo narrar cronológicamente un festival musical a pues narrar lo que está ocurriendo en una guerra. Entonces, pues podemos hablar de una crónica política, de una crónica periodística, de una crónica de sucesos en general, de crónica deportiva, de una crónica de viajes, de alguna crónica histórica, que es de este tipo serían los dos ejemplos que les dejamos en plataforma: la crónica literaria, la crónica cultural de eventos artísticos y la crónica de sociedad. Por ejemplo, una crónica de sociedad pudiera ser una crónica de una boda o de un bautizo de unos 15 años. Y todos estos tipos de crónica están englobados en 3 grandes tipos que van a depender de la objetividad o la subjetividad con la que se presenta la información. El tipo de crónica informativa es la que se va a enfocar solamente en la información y por eso va a tener descripciones muy detalladas y registro del tiempo, como los ejemplos que les pusimos en plataforma. Vemos en el de la Segunda Guerra Mundial cómo pone las fechas de lo que fue ocurriendo paso a paso, o en el ejemplo de la matanza de Tlatelolco vemos también cómo van poniendo las horas de lo que fue ocurriendo. Y este tipo de crónica es 100% objetivo, simplemente se presentan los hechos con muchísimos detalles, incluyendo el tiempo. La crónica opinativa es la que combina con mucho cuidado y equilibrio lo objetivo y lo subjetivo. Entonces se informa a la vez que el cronista comenta los hechos. Y luego está la interpretativa, que ahí sí es un relato 100% subjetivo, en el que el cronista va contando las cosas que van ocurriendo desde su punto de vista o desde su experiencia. Y justamente aquí les tengo un ejemplo de eso. Este es un ejemplo de crónica cultural, que pues es de un concierto, y a la vez es un ejemplo de crónica interpretativa. No se dan detalles muy específicos de las horas, por ejemplo, ni se limita a solo los hechos, sino que el cronista va hablando desde cómo él lo experimenta. Dice: los músicos llegaron temprano y todos los técnicos ya tenían preparados los equipos en el escenario de tal manera que brindarían al público un espectáculo inolvidable. En esta parte, cuando dice brindarían al público un espectáculo inolvidable, esto el cronista realmente pues no lo sabe. O sea, esto está hablando de lo que él se imagina que va a ocurrir en el futuro, o sea, en el futuro o en ese momento, ¿no? En unos minutos. Entonces esa es su interpretación. Luego dice: solo restaba una cosa, que la banda saliera a tocar. Y no se hizo esperar mucho. Luego de una media hora, a las 10 de la noche, el concierto empezó para alegría y la euforia de los miles de fanáticos presentes en aquel estadio. Él dice: y no se hizo esperar mucho. Luego de una media hora. Al menos para él, media hora no fue mucho, pero a lo mejor para las otras personas media hora fue mucho tiempo de espera. Entonces vemos nuevamente cómo está la subjetividad del cronista. El sacrificio que habían pasado no fue en vano, el frío no fue obstáculo para que una cantidad aproximada de 20,000 personas hicieran una fila de varias cuadras para poder entrar y ver actuar a sus estrellas. La banda inició un gran espectáculo. Nuevamente vemos un juicio de valor, un gran espectáculo, ¿no? Ese es desde la mirada del cronista, lleno de luces, colores y todas las canciones que le hicieron famosa en sus comienzos. Luego, junto con el público, cantaron algunos de los temas de su último disco, el cual habría sido lanzado en noviembre pasado en nuestro país, ¿no? Entonces, el cronista va narrando
siempre paso a paso todo lo que fue ocurriendo en el concierto de forma cronológica, pero aquí vemos que hay muchísimo de su opinión o de su mirada. Entonces es una crónica interpretativa. Ahora, en plataforma, en lo que les pedimos es que hagan una crónica opinativa, que tenga equilibrio entre lo objetivo y lo subjetivo de un día de su cuarentena, o el día en el que crean que tienen más cosas que contar o que pasó algo interesante, que hagan una crónica opinativa en la que equilibren las cosas que les fueron pasando y pues obviamente cómo ustedes se fueron sintiendo, cómo lo fueron experimentando. Y listo. Y bueno, con esto estaremos terminando todos los temas de géneros periodísticos.